Buenas. En este video voy a explicar un poco qué es esto de la programación competitiva y qué se puede esperar cuando uno participa en una competencia como el Torneo Argentino de Programación, que es parte de la ICPC. Encontré este recurso que voy a compartir el enlace, eh, va a estar en la descripción del video, que es de la Universidad de Chile, pero básicamente da una buena introducción y me gusta mucho cómo está escrito sobre qué es la programación competitiva. Básicamente es un deporte mental, me encanta esta definición, donde las personas que participan tratan de resolver la mayor cantidad de problemas de computación en menor tiempo, bajo ciertas restricciones, ¿no? Si quieren después leen un poco más detalladamente todo esto, pero básicamente va a haber muchos problemas, los problemas hay que resolverlos, donde resolverlos significa eh, llegar a una idea de cómo se puede resolver y también hay que implementar un programa de computadora que lo resuelva para distintas configuraciones del problema. Eh, Aquí te ponen un ejemplo de problema, pero voy a ir básicamente a una de las plataformas que hay acá en cómo participar. Muestran que hay varias plataformas donde se puede participar y se puede, digo, practicar. Codeforce es básicamente la plataforma por excelencia para entrenar para esto, es la más famosa, eh, aunque hay otras que tienen muy buenos recursos. Pero la mayoría del video va a ser en realidad enfocándome en cómo usar Codeforces para practicar y cómo se puede resolver un problema y algunas cosas que son diferentes de otro tipo de programación a la que quizás estén acostumbrados quienes no conocen qué es la programación competitiva. Bueno, voy directamente a Codeforces. Codeforces es esta plataforma donde se realizan... lo bueno que tiene Codeforces es que se realizan competencias todo el tiempo. Ya es tan popular que una gran parte de los usuarios se reúnen y entre varios o a veces uno solo no realizan sets de problemas que pueden ser interesantes para hacer una competencia y entonces casi todas las semanas hay alguna competencia. Y es muy bueno practicar en este modo de competencia en tiempo real, porque bueno, un poco prepara eh, a las personas para la, para la competencia a la que se quiera enfrentar después, como el torneo argentino de programación. Básicamente, si entramos a una competencia, voy a fijarme en esta, que es una competencia pasada, por ejemplo. Verán que las competencias tienen varios problemas. En Codeforces hay algo que es que los problemas suelen estar ordenados por dificultad. El A es el más fácil y va subiendo la dificultad. Eso es algo que no pasa en las competencias como el torneo argentino de programación o las competencias tipo ICPC. Suelen ser más problemas y los problemas no están necesariamente ordenados por dificultad. En cada problema siempre va a haber una descripción del problema que a veces puede tener un pequeño cuento explicando la motivación detrás del problema matemático en realidad que está escondiendo. A veces pueden ser problemas muy directos en realidad. Eh, una especificación de la entrada del problema y una especificación de cómo quiere que sea la salida. Y también por lo general va a tener algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es un ejemplo de la entrada y esto es un ejemplo de la salida. Y a veces va a tener también una explicación de ese ejemplo. Sin dar más vuelta, vamos a ver algún problema. Vamos a ver, por ejemplo, este que es el problema típico, el problema más fácil de Codeforce, básicamente, que es el problema que se llama Watermelon. Si quieren después lo pueden leer más detalladamente, pero básicamente hay dos amigos, Pete y Billy, que compran un watermelon que pesa W kilos y como a los dos les gustan los números primos, quieren poder cortar el melón en dos pedazos, uno para cada uno, pero quieren que ambos pedazos sean números pares. Creo que dije primos, son pares. Eh, Quieren que ambos números sean pares.
Así que bueno, quieren hacer un programa para resolver eso. El ejemplo, en la entrada nos dicen que en la primera y única línea va a haber siempre un número, W, que es entre 1 y 100, que es el peso ese del melón. Y después la respuesta tiene que ser imprimir yes, así con mayúsculas. Si los chicos pueden dividir el melón en esas dos partes, de manera que cada una sea par, o no en caso de que no sea posible. Y nos ponen el ejemplo de 8. En el caso de 8, por ejemplo, sí lo puedes cortar en 2 y 6 kilos, por ejemplo, o lo puedes cortar en 4 y 4 kilos. La primera parte es pensar cómo resolver el problema. Quizás ya mientras lo estaba diciendo saben cómo resolverlo. Este problema parece muy sencillo y es muy sencillo, pero también tiene una pequeña trampa, que es que, bueno, vamos a ver cómo podría ser. Lo primero, a mí en particular, lo primero que se me ocurrió la primera vez que lo vi fue, bueno, si lo puedo dividir en dos y después cada uno de esos números los puedo dividir en dos, es porque entonces cada uno de esos números es par, entonces tendría que poder dividirlo entre 4. Pero no tengo por qué llegar tan lejos porque, por ejemplo, con el número 6 lo puedo dividir en 2 y en 4 y cada uno de esos números también es par. Lo único que tiene que pasar entonces para poder separar un número par en la suma de dos otros números pares es que, o sea, que el número sea par, ¿no? Si tuviera un número impar, por ejemplo, nunca podría separarlo en dos números pares, porque la suma de dos números pares es otro número par. Y entonces nunca voy a poder obtener un número impar sumando dos números pares. Entonces básicamente la respuesta va a ser sí si el número es par o no si el número es impar. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Ahí estamos en la fase de que pensamos ya cómo es la solución, pero en realidad lo que hay que hacer es subir un programa de computadora que lo pueda resolver. Para eso se puede usar varios programas, tiene muchísimos lenguajes de programación, acá Codeforces, pero para las competencias como el TAP y el ICPC se puede usar C++, Python, Java, Kotlin o ya, esos. O C. Se puede escribir directamente el código acá. Eso puede o no ser una opción en el sistema que se use en las competencias reales y por lo general la buena práctica es no escribir el código directamente acá, sino escribir el código en tu computadora, en tu editor de texto preferido y de esa manera después primero comprobar que funciona el problema ese que intentaste resolver con los casos de prueba que te dieron. Y cuando compruebas eso, entonces envías el archivo, como dice aquí, por ejemplo. Puedes enviar el archivo del programa. Ahora me está demorando en cargar esto. Pero bueno, vamos a esperar que cargue mientras escribo el programa. Puedo probar con Python primeramente porque creo que es el lenguaje que más van a conocer quienes vean este video. Así que, bueno, aquí lo busco. Por ejemplo, yo voy a usar acá watermelon.py. Un momentico. Bien. Lo primero que tengo que hacer entonces es leer la entrada. Me van a pasar un número entero en una línea. Entonces yo voy a decir que W es igual a un entero que es leer una línea. Ojo, acá cuando lee esta línea no tengo que poner ningún prompt tipo entre el entero o lo que sea, porque el juez online, esto es un programa que automáticamente va a revisar lo que se escriba a la salida de la consola. Entonces si escribes esto, ya va a tomarlo como que estás intentando mandar la respuesta y está incorrecto eso. Así que
se leen las entradas sin escribir nada. Entonces tengo esto y según decía, digo que si W es par, o sea, si el resto con 2 es 0, imprimo yes. Y si no, imprimo no. Vamos a ver si eso funciona. Python watermelon. Y si le escribo 8, me dice yes. Si le escribo 4, me dice yes. Si le escribo 2, me dice yes. Si le escribo 13, me dice no. Bien, va funcionando. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? En esta plataforma en particular, tienes acá cómo seleccionar. Puedes seleccionar el lenguaje, que va a ser Python 13. Y buscamos acá en Home Watermelon. Bien, enviar. Y cuando se envía el resultado, pueden ser varios resultados, eso está explicado en el recurso aquel de la Universidad de Chile. Puede tener varios resultados y bueno, acá se ve también un poco de las cosas que había enviado antes. El resultado puede ser accepted, que significa que estuvo bien el programa y pasó todas las condiciones de que esté correcto, de que corra en tiempo, que compile si tiene que compilar, por ejemplo, hasta acá. Pero puede haber otros, por ejemplo, acá, bueno, he tenido muchos wrong answer. Significa que, evidentemente, que la respuesta está mal. ¿Por qué está mal la respuesta? Pues en este caso resulta que si el peso del melón es 2, entonces en realidad no lo puedo dividir en dos pedazos que sean pares porque va a ser 2 y 0. Pero 0 no es un pedazo de melón. Así que eso es otra condición que tenemos que poner acá, ¿no? Si esto es par y W es diferente o mayor que 2. Vamos a decirle mayor que 2. Entonces vamos a probar de nuevo que esto funciona con el caso de prueba que nos dan. Dice que sí. Vamos a probar con el caso de prueba nuevo que vimos que estaba dando mal antes y ahora dice que no. Eso está bien. Vamos a probar de nuevo. Seleccionamos el lenguaje. Buscamos acá. Subir. Y bien, acá nos dio accepted. Así que, nada, eso sería cómo enviar un problema en Codeforces. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo con otra plataforma. En lugar de usar Codeforces, vamos a usar el Village, que es donde tengo esta competencia que había creado como entrenamiento, donde hay seleccionados problemas de muchas otras plataformas. Y acá, bueno, de casualidad también está el Watermelon como uno de los muy fáciles. Para entrar a esta competencia está el enlace en el grupo de Telegram y la contraseña, que es chino25. Puede entrar el que le dé la gana. Básicamente, simplemente para mostrar que la plataforma puede diferir un poco la forma en que se sube. Y ya de paso hago el ejemplo en C++, que es otro de los lenguajes de programación y suele ser el que más se usa para estas competencias. Es el mismo problema porque directamente lo toma de Codeforces. La diferencia aquí es que para subirlo hay que usar otro método. Vamos a hacer la solución está acá. En C++, si no conocen C++, básicamente esta parte de aquí incluye lo que es necesario para poder imprimir a la terminal. Esto es simplemente para hacernos la vida un poco más fácil. La función main es la que se ejecuta cuando inicia el programa. Aquí declaramos la variable esta, la leemos desde la entrada estándar y acá, bueno, vemos la condición esta, si es divisible entre 2 y es mayor que 2, entonces decimos que sí, si no, decimos que no. Listo.
Para C++ tenemos que compilar para poder tener el programa, así que vamos a compilar G++. Quiero que la salida sea O, Watermelon se va a llamar, perdón, el O es la opción en realidad para el compilador, y le pasas el nombre del archivo que quieres compilar, ahí lo compilamos, y entonces tenemos este ejecutable Watermelon, que cuando se ejecuta, si le ponemos 8 como es el ejemplo, dice que yes, y si le ponemos 2, que era el caso este de borde que habíamos encontrado, dice que no, está bien, y si le ponemos 3, dice que no, eso está bien. Entonces, en principio, está bien este programa y es lo que queremos enviar. En esta plataforma en particular, para subir el problema, le das acá y hay que copiar el código. Entonces copias el código, lo pegas acá, dices que sí, y ahí está. Accepted. Así que básicamente ese es el flujo. En esta competencia, o sea, no es una competencia, en realidad es una competencia de práctica, sí, en realidad es una competencia, pero eh, es muy importante la práctica y hay problemas de distintos temas. Estos son problemas muy fáciles así, de este estilo, en que en realidad no tienes que conocer nada que no sea simplemente ponerle un poco de lógica. El siguiente también, pero ya después empieza a ver por acá, por ejemplo, estos de la STL. Son problemas en los que hace falta quizás también conocer un poco eh, de las cosas que hay en las lenguajes de programación, los mapas, los sets, eh, cómo funcionan y para qué sirven, cuánto demora en hacer cada tipo de operación, ese tipo de cosas. Después hay algunos problemas aquí de búsqueda binaria, que es uno de los temas iniciales, algunos de matemática, algunos de eh, otras técnicas como la suma en prefijo, etcétera, etcétera. Programación dinámica, hay un montón aquí de programación dinámica, de grafos, de combinatoria, más de grafos, etcétera. Entonces, nada, espero que con esta introducción puedan comenzar al menos a ver los problemas, que les parezcan interesantes y, y quieran aprender de quieran aprender un poco más, ¿no? Y participar.